Se comienza a realizar un trabajo simple y metódico. En este siglo es cuando la imagen de la cirugía sufre cambio radical en toda Europa. El cirujano estudia los síntomas de las enfermedades, sus causas y comienza a valorar la indicación operatoria. Los cirujanos pasan a ser los que imparten la docencia de la medicina quirúrgica o de las enfermedades con tratamiento quirúrgico que estudian en el cadáver. En la ilustración, gracias a la obra de John Hunter, la cirugía se convierte claramente en una ciencia al disponer de un cuerpo de doctrina basado en principios anatómicos, fisiológicos y patológicos, del que nacen hipótesis para tomar actitudes ante la realidad concreta del entorno. El siglo XVIII en Francia se nivelaron de categoría clínicos y cirujanos. Antes eran los clínicos solamente, después los cirujanos dieron la pelea eterna. En Inglaterra, los barberos fueron separados de los cirujanos en 1745 y a fines del siglo se le otorgaron privilegios al Royal College of Surgeons. A pesar de que los cirujanos siguieron impotentes frente al dolor y la infección, la cirugía hizo progresos técnicos gracias al mayor conocimiento de la anatomía. Aquí tenemos a Pierre Fizeau en Francia, uno de los mejores cirujanos de entonces, fundó la anatomía topográfica. Por otro lado, John Hunter en Inglaterra, con sus estudios de diversos fenómenos de la patología general relacionados con lo quirúrgico, creaba una base científica de esta disciplina. Otros célebres cirujanos de la época fueron en Francia, Jean Petit. A ver, ¿quién se acuerda del triángulo de Petit? Anatomía. Triángulo de Petit, que viene después del triángulo de Petit. La hernia de Petit. El triángulo de Petit o triángulo de lumbar inferior. ¿Cómo está? La base, ¿cómo está formada? Es la cresta ilíaca. Con la cresta ilíaca, muy bien. Después, El los dos dorsal lados ancho. más, los músculos, oblicuo mayor y oblicuo menor. Y el dorsal ancho. ¿No? Entonces, y el transverso adentro. Y ese transverso está ausente, entonces por ahí sale, ¿no?, el intestino oblicuo de atrás. Algunos de los lugares de hernia. Otro es el cuadrilátero del gliocephalo, ¿no? Entonces es otro. Entonces el triángulo de Petit ya lo estamos recordando dónde queda. En Inglaterra, Percival Pott. ¿Qué es la enfermedad de Pott? ¿Alguien sabe? Pott, doble T, B, O, T, T, Pott. La enfermedad de Pott es la tuberculosis de la vértebra, de las vértebras lumbares. Entonces ahí aparece una joroba y se destruye las vértebras y queda carcomido prácticamente, se lo come las bacterias al cuerpo vertebral y aparece solo la médula. Y luego se fractura y puede existir una sección de la médula y el paciente queda paralítico, ¿no?, del medio cuerpo. Entonces, eso recuerden, entonces el autor es Percival Pott. Luego, en Italia también otro buen anatomista y cirujano es Antonio Scarpa. ¿Dónde queda el triángulo de Scarpa? Está en la región femoral. Triángulo de Scarpa formado por el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el músculo recto interno. Todo eso, ese triángulo se llama triángulo de Scarpa. ¿Qué encontramos en el triángulo de Scarpa? Encontramos el paquete vasculonervioso del miembro inferior. Es decir, tenemos la arteria femoral, la vena femoral, mejor, la vena femoral primero, la arteria femoral y luego el nervio crural. El mnemotécnico para recordar bien es VAN, vena,
arteria y nervio, de dentro para afuera. Yo quiero sangre arterial, voy a la femoral y saco lo más rápido que pueda para hacer un estudio, digamos, de gases arteriales. Puedo salvar al paciente con gases arteriales. Quiero colocar un intracat. Cuando un paciente ha hecho paro cardíaco, la mejor zona para colocar un catéter es en la vena femoral. Así está abajo y yo puedo hacer el masaje cardíaco tranquilo, sin necesidad de interferencia. Si me voy a poner en el cuello, me va a interferir, me va a molestar, no voy a poder realizar ese estudio, ¿no? Entonces, esa asistencia al paciente grave que está por morir y que le tengo que salvar porque tengo que hacer el masaje cardíaco. Y quién sabe, también voy a utilizar el electrochoque para poder darle un latigazo al corazón, ¿no? Entonces voy a tener por la vena femoral una vía para poderle poner adrenalina al paciente que ha hecho paro cardíaco. La adrenalina funciona como decir, darle un latigazo al corazón para que funcione, ¿no? Cuando se está parando, ¿entiendes? Entonces yo lo voy a conectar al electrocardiograma y ahí voy a tener el registro de las ondas del corazón. Y si está parado voy a tener una línea isomórfica, una línea plana, quiere decir que no tengo ya latido, hay que parar, definitivo, ¿no? Entonces no voy a poder salvarlo con nada, ¿ya? Bien, entonces vamos a entrar al siglo XIX y al siglo XX. Desde la perspectiva de la cirugía conviene separar la primera de la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad se produce la desaparición de la academia y reales colegios, pasando la enseñanza a depender de la universidad. Cuando pasa a la universidad la educación, no para los profesionales médicos, pasa los estudios para medicina, ¿no? En la universidad. La respuesta sería siglos XIX y XX, o sea, muy próximo, ¿no? Muy próximo ya, tampoco tan antiguo, no lo es. En la primera mitad se produce la desaparición de las academias y reales colegios, pasando la enseñanza a depender de la universidad, lo que implica la unificación definitiva de médicos y cirujanos desde el punto de vista profesional y de formación. Es en esta época cuando constituye definitivamente la cirugía como ciencia, alcanzando su mayor nivel europeo en Francia e Inglaterra. A partir del camino trazado por John Hunter, del pensamiento de Duchamp y de la práctica de Dupuytren, se va constituyendo una patología quirúrgica con su clínica sobre la base de la anatomía patológica. Esto justificará plenamente la acción terapéutica basada en hacer desaparecer la lesión extirpándola o restaurándola mediante una técnica quirúrgica adecuada. Siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX llegará a control eficaz la hemorragia quirúrgica, ¿no? Al generalizarse el uso de pinzas hemostáticas, que son una evolución de las pinzas de Antonio Paré para extraer proyectiles. La cirugía del empirismo fue gradualmente transformándose en una ciencia con objetivos y metodología propia. La mejor pinza representativa de la cirugía vascular son las pinzas Sapinsky, que son para plantear, para parar la hemorragia de los grandes vasos, sobre todo cuando hay lesiones o hay un aneurisma de la arteria aórtica, ¿no?
A finales del siglo XIX, de la medicina, sobre todo en áreas de la anestesia, antisepsia, mejor conocimiento de los agentes causadores de infección, estudio de la fisiopatología y de la respuesta del organismo a la agresión quirúrgica, aumenta el valor de la técnica quirúrgica traumática y aséptica, creada y perfeccionada por Lister, Langenbeck y Billroth. Estos son nuestros amigos conocidos, ¿no? Van a ver que hay los separadores de Langenbeck, ¿no? Yo tengo los separadores ahí en el quirófano y se usa bastante en cirugía. Billroth también es cuando se extirpa y se saca más de los clústeres del estómago, puedo dejar apenas un pedacito del estómago cuando hay cáncer. Entonces yo voy a anatomizar solo con el duodeno. El que es con el duodeno se conoce como cirugía de Billroth 1. Y el que en vez de llevar duodeno, yo llevo Y1 y hago una anastomosis transversal, ¿no? Se llamaría en ese caso duodeno de gnostomía. Esa sería la Billroth 2. ¿Entienden? Entonces la Billroth 1 y la Billroth 2. Halsted, ¿recuerdan? Algunos ya saben qué es Halsted. Es eso, pero hablando de material quirúrgico. Las pinzas de Halsted son las más finitas, las más chiquitas, o también se llaman pinzas mosquito. Las pinzas mosquito. Ya vamos a ver en las pruebas de la siguiente clase que vamos a aprender todos estos nombres, ¿no? Entonces, para comenzar, la pinza de Halsted es la pinza mosquito, muy utilizada. Y otros posibilitaron la elaboración de técnicas quirúrgicas destinadas a la extirpación, sustitución de órganos, reparación de estructuras y el restablecimiento de funciones. Crawford Williamson era médico del presidente norteamericano Jefferson, Thomas Jefferson, primer cirujano en emplear el éter como anestésico. 1842, poco después de 23 años después de la fundación de Bolivia, ¿no? Nosotros hemos nacido como república 1825. Vean ustedes, en 1842 entra a funcionar para comenzar con anestesia el éter, ¿entienden? Que se llama también trilene. Fue una gran sorpresa para mí el año pasado cuando visité el hospital de Cochabamba, el pediátrico. Cuando yo era estudiante, a los pacientes quemados los anestesiábamos con trilene. Entonces, agarrábamos un alambrito, le hacíamos un círculo, le poníamos una gasa y luego le poníamos al paciente a la nariz y a la boca. No le dábamos después oxígeno, ¿no? Y era peligroso y nosotros lo hacíamos. Pero grande era mi sorpresa, después de 30 años, ¿no? Que yo estaba en la universidad, veo haciendo lo mismo a los internos que estaban, ¿no? Estudiando hace 2 años. ¿Y de dónde han sacado trilene? Les he preguntado, venga doctor, abre un cuarto y estaba lleno de trilene. ¿De dónde habrán recibido la donación? No lo sé, ¿no? Pero ellos seguían utilizando, ¿no? Y es peligroso, a veces puede haber un paro, si tú te cuidas puede haber un paro central respiratorio, ¿no? Con muerte inminente, es peligrosísimo. Por eso han retirado del mercado mundial, pero todavía nosotros tenemos, ¿no? Y no les pasa nada porque ya están cuidados por un anestesiólogo, ¿no? Eso es. Jules Emil King diseña la pinza que lleva su nombre y propone la técnica de laparotomía. Laparotomía es abrir el abdomen.
a un paciente, por ejemplo, que le pasa un vehículo por encima del abdomen y le rompe el hígado y le rompe el vaso, entonces hacemos laparotomía. Yo hago la incisión desde el apéndice sifoides hasta el pubis, así, directo. No tengo que hacer por plano, no se puede. No hay tiempo. Tengo que salvarle la vida al paciente. Entonces lo meto y apenas el anestesiólogo lo duerme, en dormido. ¿No? La mejor vía para entrar es la incisión que estoy indicando del apéndice sifoides al pubis recto. Y por la parte media entonces está la línea blanca que no tiene arterias, no sangra, ¿entienden? Por la parte media entonces yo hago rápido, una sola vez lo corto. A veces podemos pasarnos incluso cortando el ombligo, o a veces a mí me gusta cuidar el ombliguito, no importa. Entonces siempre se ve bien con un buen ombligo una persona, ¿no? Sin ombligo parece extraterrestre. Entonces le corto y me hago un ladito y le hago, ¿no? su ombliguito lo cuido y le pongo otra vez, ¿no? Por estética el ombligo queda muy bien, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar, no importa en semejante cirugía tan rápida que hay que hacer para salvarle la vida. Entonces, ¿qué hago yo cuando hago esta incisión? Está lleno de sangre, coloco, el ayudante agarra y coloca el aspirador y yo coloco las compresas y le pongo cualquier cantidad de compresas, como unas 10 compresas le pongo para tapar la hemorragia y luego voy buscando paso por paso de dónde está sangrando. Si está sangrando, tal vez la arteria hepática, le pongo un clamp, ¿no? De Satinsky y paro la hemorragia. Toda la hemorragia voy a parar, ¿no? Si la arteria esplénica estaría sangrando, igual voy a parar, ¿no? ¿De dónde nace la arteria esplénica? Del tronco cefálico. Del tronco celíaco. ¿No es cierto? Nace Cefálico. la arteria esplénica del tronco celíaco, entonces busco el tronco celíaco y lo pincho, ¿no? ¿Para qué? Para que no sangre ya en el vaso y que no pierda más sangre. Sin embargo, a veces no hay sangre del tipo del paciente. Tengo que tener cuidado con esa sangre para recuperarlo de nuevo y someterlo a un filtro especial que tenemos y luego lo voy a filtrar esa misma sangre y se lo voy a volver a transfundir por la vena, la misma sangre del paciente, ¿entienden? Entonces yo aspiro a un filtro especial y se lo voy a volver a reponer su misma sangre, ¿no? Porque no tengo ese grupo, sobre todo el grupo B negativo, no tengo yo sangre. A ver quiénes son grupo B aquí, levanten la mano. Uno. Entonces es así como cuando yo estaba en el cuartel, ¿no? A un compañero mío le dieron un balazo aquí en el lado derecho cuando nosotros practicábamos con balas de fogueo, o sea, de cartón o de madera, ¿no? Entonces no te entra, pues, cuando estás disparando a 10 metros, no entra nada, ¿no? Pero no, le dieron con una bala de verdad en el lado izquierdo y le perforaron el hígado. Y empezó a salir sangre y yo le puse mi polera, me saqué la polera y le puse ahí, yo no sabía nada de medicina, por supuesto, pero eso se me ocurrió. Y grité, ambulancia pedí, entonces la ambulancia lo llevó al hospital, del hospital nos llamaron y dijeron, queremos voluntarios para este porcentaje. Fuimos 500 soldados al hospital a donar sangre. Un paso al frente, los que quieren donar sangre, toditos, subimos el paso y nos subimos en los Caimanes, y luego allá en el hospital nos hicieron la prueba y habían solamente 6 B gran negativos, pero positivo o negativo. Positivo, claro, todavía hay positivo, pero negativo es grave, ¿no? Entonces, conseguimos solo 6, necesitábamos 10 por lo menos, ¿no? Y al final el paciente se murió el compañero, no lo pudieron salvar. Entonces, gravísima, una herida de hígado, del vaso, ¿no? Generalmente hay que actuar así de rápido, si no, no lo salvas al paciente, ¿no? Entonces, ven ustedes que cuando ya empiezan a tratar estos casos. Bien, otro, Frederick Trendelenburg.
Desarrolla la técnica de intubación endotraqueal y la posición quirúrgica de Trendelenburg se le atribuye ahí. ¿Cuál es la posición de Trendelenburg? A un recién nacido, ¿cómo se lo pone? Para que recuerden, cabeza para abajo se le pone. No se olviden que nosotros somos acuáticos. Hemos vivido en la bolsa, ¿no?, durante 9 meses antes de nacer. Todos. No hay ni uno que diga que no, yo no soy acuático. Falso. ¿No? Entonces todos hemos sido acuáticos. Entonces, para sacar esas flemas, ese líquido amniótico que es veneno para el recién nacido, tenemos que ponerlo al recién nacido cabeza para abajo, los piecitos arriba, para que recuerden cómo es la función del Trendelenburg, no te olvides, ¿no? Si ayudan a un parto, en un parto, por ejemplo, lo tienen que poner igual, cabecita para abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que bote las flemas, el líquido amniótico, ¿no? Va a empezar a eliminar, ¿no? Entonces, fíjense, los esposos, había unos esposos en Rusia, los dos eran profesores de natación. Ellos querían volver a convertirlos a los niños desde pequeñitos, tenían una piscina. Y querían demostrar que nosotros realmente somos todavía acuáticos, aún de grandes, ¿no? Entonces a ellos los han entrenado desde pequeñitos, desde niños, a respirar, ¿no?, bajo el agua. Y así, llegaban del colegio, de la escuela, inmediatamente se entraban, tenían en la piscina tenían unos cuartitos ahí bien informados, ¿no?, para jugar. A modo de jugar ellos, los profesores de natación, entonces los ponían dentro y ahí se mantenían minutos, era increíble. Se mantenían minutos y cada vez ganaban más tiempo, estaban más tiempo, media hora, 1 hora. Dentro es imposible que nosotros estemos, ¿no es cierto? Podemos aguantar 3 minutos, 4 minutos, nada, están muriendo. Tal vez una piscina entera, pero más allá no aguantamos, tenemos que salir a flote, porque ya estamos deshabituados, ya estamos respirando oxígeno, ¿no? Pero esos niños eran capaces de quedarse toda la tarde después al final, ¿no? Entonces, eran acuáticos y aéreos al final de cuentas, las dos cosas, ¿no? Entonces, con eso demostraron a todo el mundo que esos dos niños, con un riguroso entrenamiento bien elaborado, eran capaces de volverlos otra vez acuáticos. ¿Sí? ¿Entienden? Ahí hay una tribu, actualmente no me acuerdo el nombre de la tribu, hace exactamente eso, ¿no? Y ya desde niños entran a bucear y van a pescar, ¿no?, a sacar perlas, a sacar cosas así. Entonces ellos entran adentro, es una tribu africana que vive a orillas del mar. Entonces ellos están súper entrenados y viven en el mar mismo, tienen sus casas fabricadas dentro del mar, ¿no? Nosotros tenemos en el lago Titicaca igual unos habitantes, los Urus, que viven como en una isla, pero es una isla flotante, ¿no? Hacen su vivienda ahí, su casita, pero no es en la tierra, es en el lago mismo, ¿no? Son islas flotantes. Y ellos tienen la gran capacidad de entrar igual al agua con una agua muy fría, ¿no?, muy fría, que nosotros nos congelaríamos, pero ellos no se congelan, están acostumbrados a su temperatura, ¿no? Nos daría calambre, ¿no? Si quisiéramos nadar, nos va a dar calambre, no se puede, no estamos acostumbrados. Esa es otra tribu muy importante que quiere volver a recuperar sus 9 meses de estar en la bolsa, ¿no?, amniótica, ¿entienden? Entonces, todas esas cosas han querido reproducir nuevamente. Y lo mismo cuando, me acuerdo, en México presenta a un paciente y dice, este niño de 3 meses de edad ha tenido un
colapso respiratorio, dice, ¿no? El profesor le pregunta, ¿qué edad tiene él? 3 meses. No te has equivocado, dice el profesor. ¿Cuándo nací? Y era pues hace 3 meses, realmente que había nacido. Este no es un viejo de 1 año, dice. ¿A quién se le habrá ocurrido quitarnos los 9 meses de vida que hemos tenido antes? ¿Cuál es el concepto de vida? Es la unión de 2 células, ¿verdad? Desde ahí comienza la vida. Entonces, desde ese momento va cuenta la vida de la persona. ¿Quién habrá sido el que nos ha quitado los 9 meses? No sabemos exactamente. Entonces, hay que hacer una rectificación ahí. ¿Entienden? Está equivocado, no tenemos, los 9 meses nos lo han quitado. Y solamente han contado desde el momento que hemos salido de la bolsa. ¿Entienden? Entonces, algún día habrá que restaurar nuevamente los 9 meses que hemos estado en la bolsa, ¿no? Algunos 8, algunos 7, entonces nacen más pequeñitos, nacen 7 vecinos, como dicen, ¿no? Entonces, todo eso habría que reponer. Esa es la edad exacta que tenemos, ¿no? Bien. Desde 1846 hasta 1946 es considerado el siglo de oro de la cirugía. La introducción de la anestesia al final de la Segunda Guerra Mundial crea una situación espectacular para el desarrollo de la cirugía y los descubrimientos tan importantes para el futuro. Un artículo de un cirujano llamado Bigelow, donde señalaban la posibilidad de operar sin dolor mediante la inhalación por el paciente de éter sulfúrico. En noviembre de 1846, el Boston Medical and Surgical Journal publicaba que a Bigelow lo había convencido Warren, que unos meses antes había operado a 2 enfermos bajo inhalación por indicación del joven de 27 años, William T. Morton, que aseguraba extraer dientes por este método sin el mínimo de dolor. Así comenzó la era de la anestesia, ¿no? Siempre con éter, ¿no? Desde 1900, la medicina y la cirugía experimentaron un gran avance, ya que médicos, científicos e investigadores buscan soluciones para problemas mundiales de salud. En 1902 se conocen los grupos sanguíneos para realizar transfusiones de sangre segura, descubiertos los 4 grupos por el biólogo austríaco Karl Landsteiner, ¿no? En 1910, Hans Christian Jacobeus de Suecia informó la primera operación laparoscópica en seres humanos, ¿no? y luego se perdió, y luego reapareció otra vez, más o menos en 1960 y tanto, ¿no? Y ahora actualmente está en vigencia la cirugía laparoscópica con los aparatitos, ¿no? Hasta yo me he hecho mi aparatito para hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Y si hay tiempo, nos vamos a entrenar también un poquito en cirugía laparoscópica. Tengo 2 equipos para entrenar en cirugía laparoscópica. Para que no salgan muy ignorantes, ¿qué es la cirugía laparoscópica? ¿No? Hemos ganado hace 8 años más o menos el primer premio en una feria, ¿no? Hemos entrenado a 5 estudiantes bien, ya han presentado el trabajo. En la famosa máquina ya han ganado el primer premio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. ¿No? Médicos canadienses como Frederick Banting y sus colegas empiezan a tratar con insulina a los diabéticos. ¿Cuándo? En 1922
para nosotros sería antes de la guerra del Chaco. 1932, la guerra del Chaco, ¿no? Ya podíamos tratar diabetes. 1. 1928, Alexander Fleming logra aislar la penicilina, el primer agente antibiótico. Exactamente a nosotros en Bolivia nos llega en la época de la guerra del Chaco. Los anestesiaban con una botella de vino y 2 matones ahí para que lo agarren bien al enfermo, ¿no? Y podían perfectamente hacer las amputaciones. Pobrecito, ¿no? Han debido sentir mucho dolor, de todas maneras, ¿no? Pero así ha sido. Pero por lo menos le salvaban la pierna, porque tenían la penicilina para actuar. Tenían la penicilina sódica, la penicilina rápida, quiere decir, que solo hay que colocar a tiempo. Cada 4 horas hay que inyectar a la vena, para que quede bien saturado y podemos salvar la pierna que vamos a amputar. Porque de lo contrario, muere el paciente. Con gangrena de hueso morían los pacientes en la guerra del Chaco. ¿Y quién hizo traer? El presidente de la época era Daniel Salamanca. Nombró a un alemán, un general alemán de la Segunda Guerra Mundial, lo invitó a venir, pagado por supuesto, para que dirija al ejército boliviano por Paraguay. Y este, a su vez, colaboró para hacer el trámite para que traigan la penicilina. Y aquí habían muchos voluntarios para usar la penicilina. Miren, no ha sido tan fácil, porque nosotros teníamos penicilina, ¿no? Y luego, también ha sido importante en la guerra del Chaco, un poquito de historia, donde va mal a uno. ¿Con qué armamento hemos peleado? Con unos fusiles que todavía hay en los cuarteles, que sirve para darnos la pinta cuando salimos a marchar el 6 de agosto, ¿no? Se llaman fusiles Mauser, porque los Mauser son livianos, entonces pueden manejar perfectamente, ¿no? Marchando, llevarlo aquí, no son muy pesados. En cambio los otros fusiles son muy pesados, ¿no? Entonces duelen los brazos. Entonces, los fusiles los compró. ¿Han escuchado hablar de Simón y Patiño? El rey del estaño lo llamamos. Aquí hay una fundación también, la Fundación Patiño. ¿Conoce? ¿Conoce? ¿Dónde funciona la Fundación Patiño? No. Suiza, en Suiza. ¿Qué hace la Fundación Patiño? Recluta estudiantes de todas las especialidades para que puedan estudiar en Suiza, incluso medicina. Solo hay que dar examen aquí mismo, en la Fundación Patiño. Ustedes no saben nada, ustedes. Queda por el centro. ¿Ah? Queda por el centro. Sí, por el centro, exacto. Era al lado de la calle, ¿cómo se llama? René Moreno. La misma, la de René Moreno va para allá, la plaza, ¿no es cierto? Y la otra viene para acá. Está al lado izquierdo de la René Moreno. ¿Cómo se llama? ¿Suárez? Ahí en plena esquinita está, ¿no?, la Fundación Patiño. Y si ese fue un poquito, por lo menos a veces pueda caer un posgrado por ahí, ¿no? Tienen que ganarse las becas. Ha dejado la plata el tipo para becas, para estudiantes bolivianos. ¿Lo han conocido al profesor Escalante? El profesor Escalante, el profesor premiado en los Estados Unidos, ¿no?, por el presidente Clinton, por ser el mejor profesor de los Estados Unidos, boliviano. Trabajó con marginales, drogadictos, ¿no?, los ha convertido en verdaderos estudiantes, ¿no?, y luego se han sometido al examen
para la universidad y aprobaron todos. Entonces ahí el gobierno dijo, no, aquí ha habido fraude, no pueden aprobar todos, dijo. No, anulamos el examen y lo anularon. Entonces, los chicos ya no querían dar otro examen. Y el profesor les convenció, tenemos que convencerlos que nosotros somos bien preparados y tenemos que volver a ganar. Y nuevamente les hicieron un examen especial para entrar a la universidad y otra vez ganaron. Y al fin se convencieron de que sí, esos alumnos así tan marginales que eran, eran bravos, peleadores, drogadictos, como les digo, los ha convertido en verdaderos científicos. Y muchos de ellos entraron a diferentes carreras y aprobaron. ¿Sí? Entonces hay una película que narra la historia de este profesor. Entonces hay tipos geniales que nos han hecho quedar muy bien en el exterior. Bien, entonces tenemos en Alemania, Joseph Claret crea la sulfamida, que eran quimioterápicos sintéticos. Hasta ahora está usándose todavía la sulfamida, antibióticos baratos para la infección urinaria sobre todo. Empleo del curarizante como relajante muscular que amplía la acción quirúrgica también será preconizado. Otro, Joseph Murray realiza en Boston el primer trasplante de riñón exitoso, 1954. 1960, se implanta con éxito el primer marcapaso interno, un aparato con baterías que estimula y regula el latido cardíaco humano. Más o menos en la década del 70 ha llegado a Bolivia los marcapasos cardíacos. Nosotros teníamos muchos con problemas cardíacos por la enfermedad de Chagas. Nuestros abuelos tienen secuelas de Chagas todavía. Tenemos nuestros pacientes ahí, nuestros abuelos tienen todavía enfermedad de Chagas, ¿me entienden? O sea, tienen lesionado el corazón y muchos de ellos necesitan marcapaso cardíaco. Yo he trabajado una temporada en el hospital San Juan de Dios. Allá recibían marcapasos cardíacos del exterior, marcapasos de todo tiempo, quiero decir, hay marcapasos de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años, depende de la plata de uno, qué marcapaso se va a comprar. Hay incluso un marcapaso atómico que se llama, que dura 120 años. ¿Quién vive 120 años? Pues no sé, más los que le va a atacar el Chagas a los 30 años, ya sería 120 más 30, sería 150 años, nadie, ¿no? Entonces, te compras, pero porque tienes plata, ¿no? Compras un marcapaso atómico, ¿no? Hay esa posibilidad. Pero los demás se compran un marcapaso de 30 años, más o menos calculan cuánto más van a vivir, y nos llegaban, mejor diría así, de Italia, los marcapasos que utilizaban los pacientes. Entonces se moría y le sacaban el marcapaso y lo limpiaban bonito y le hacían funcionar y nos lo mandaban aquí a Bolivia, a San Juan de Dios. A una hermanita, una religiosa, le mandaban a ella y ella ha comprado todos los aparatos para esterilizar nuevamente y luego colocárselo a los pacientes. Cada semana se ponían marcapasos cardíacos, era lindo, era gratuito, los marcapasos se colocaban cada semana. No sé si seguirás con esa misma cosa, ¿no? Pero había cualquier cantidad, una cola larguísima para colocar. Ven entonces, desde qué año están haciendo los marcapasos, ¿no? Desde el año 1960. Nosotros nos había llegado en el 60 y más o menos han empezado a poner marcapaso hace 15 años, desde hace 15 años. Todavía tenemos muchos pacientes con problemas cardíacos, ¿no?
nosotros y Brasil. Brasil tiene mucho en la zona de Minas Gerais, ¿no?, enfermos del corazón por Chagas, ¿no? Bien. En 1963, la cirugía de trasplante de hígado fue iniciada por Starks en Denver, Colorado, Estados Unidos. Trasplante de hígado. No sé si después ha debido parar un poco. Mi jefe en el Brasil, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, lo habían invitado a Estados Unidos. Entonces fue algo importante, ¿no? Y lo habían invitado porque un cirujano norteamericano, ¿no?, había llegado a los 500 trasplantes de hígado. 500 trasplantes, una barbaridad, ¿no? Pero este brasilero, ¿no?, levantó la mano y le preguntaron cuántos trasplantes ha hecho. Y les dijo, he hecho 2.500 trasplantes. El norteamericano quería perderse bajo la tierra, ¿no?, de vergüenza. Porque había un latinoamericano, ¿no?, que dijo que tenía 2.500, y verdad, tenía 2.500 trasplantes, ¿no? Yo he hecho el curso completo con él, el curso de trasplante de hígado. Pero he querido constituir un grupo aquí, ha sido difícil, no tenemos condiciones, ¿no? Hasta ahora no hemos hecho solitos el trasplante de hígado. Ha venido un cirujano norteamericano y ha hecho 3 trasplantes de Santa Cruz. De ahí viven, creo, 2 nada más, ¿no? 2 viven y, bueno, se han beneficiado con el trasplante de hígado. Ya el suero antitrasplante ha servido mucho, ¿no? Y casi no hay rechazo del caso del trasplante de corazón o eso. Entonces ha sido ya un éxito. 1967, el cardiólogo sudafricano Christian Barnard lleva a cabo el primer trasplante de corazón humano de la historia. A un odontólogo lo ha operado y le ha hecho el trasplante, y es el primer trasplante exitoso de corazón. Pero aquí hay una historia muy interesante. Resulta que Christian Barnard era de Sudáfrica, blanco, no era negro. Sudáfrica era, igual que nosotros, una tierra como de España, ¿no? Sudáfrica era de Inglaterra, Sudáfrica. Hablaban incluso inglés, negro. Y de ahí se fue él a hacer el curso de trasplantes a Estados Unidos. En Estados Unidos aprende a hacer el trasplante por 3 años de residencia y luego rápidamente se vuelve a Sudáfrica. En Sudáfrica no había necesidad de hacer reglamentos, leyes, consentimiento informado, nada. Agarró y le plantó a la semana que ha llegado el paciente, había un paciente de casualidad, había listo para, se llevó toda la gloria, ¿no? Y los 2 profesores que le han enseñado, mientras pidan permiso, le den permiso, el Senado apruebe la ley, todo es muy, como se dice, demasiado exigentes, ¿no?, en estas cosas de la ética, todo eso. No, perdieron la oportunidad de ser los que han estudiado mucho y han hecho trasplantes en animales, ya estaban listos para ser humanos. Entonces, Barnard se llevó la gloria de haber hecho el primer trasplante de su universidad, ¿no? Pero él se entrenó en Estados Unidos, ¿no?, en Chicago. Bien. Godfrey y Housefield, Alan Cormack, vean el escáner o TAC que obtiene imágenes de secciones del cuerpo por rayos X. El autor del TAC, tomografía axial computarizada, que actualmente está de moda. En 1987, Joel Cooper realiza en Baltimore, Estados Unidos,
el primer trasplante de pulmón. También no se ha hecho el trasplante de pulmón. En pulmón han sobresalido los argentinos, ¿no? En Sudamérica. Había mucha gente que fumaba cáncer de pulmón, entonces empezaban a hacer trasplantes de pulmón, que han tenido bastante. En Brasil han tenido éxito en trasplante de hígado y trasplante de corazón, ¿no? Servini era uno de los profesores de la época en que mayor trasplante de corazón hizo en toda Sudamérica. El profesor Silvano Raya, el que ha hecho el mayor número de trasplantes de corazón de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica, diría. Tal vez del mundo. Joel Cooper realiza en Baltimore entonces el primer trasplante de pulmón. En 1998, ya cerquita de 2000, ¿no? Cirujanos franceses llevan a cabo con éxito el primer trasplante de mano, ¿no? Entonces hay un trabajador que trabajaba en un acetadero, al cortar la madera me saca la mano, ¿no? Y había uno que se entrenaba todos los días para hacer en cualquier momento el trasplante de mano. Le hacen el trasplante de mano, queda bien, ¿no? Con microscopio, le restauran la circulación, la inervación para que no mueva las manos, obviamente, bien, todo bien. Y entonces un día el tipo vuelve al hospital a su control, los pacientes lo ven y le agradecen que haya vuelto, querían verlo, ¿no? Y él dice: no, estoy volviendo por algo especial. Quiero que me saquen mi mano. La mano que me han vuelto a recoger. Esta mano es peligrosa, dice así. Me quiere apretar los del cuello, me quiere matar. Se enloqueció. Con todo el esfuerzo, el sacrificio de haber entrenado para hacer cirugía microvascular, a la factura, ¿no? Al final nos planteó un juicio y ganó. Tuvieron que sacarle nuevamente la mano. Se parece mucho, parecido a... En Bolivia se ha hecho un solo trasplante de corazón. En la clínica bélgica, en la clínica belga de Cochabamba. O sea, fue exitoso el trasplante de corazón. Y los cirujanos le advirtieron y le dijeron: no vas a tener emociones fuertes. Él les dijo que él era wilstermannista, hincha del Wilstermann. Se fue a un partido, creo que jugaba Oriente Wilstermann allá en Cochabamba, ¿no? Y perdió el Wilstermann y le dio un infarto. Al segundo año del trasplante le dio un infarto, lo llevaron a la misma clínica y no lo pudieron salvar, murió. Siempre hacemos lo contrario. En otro lugar van y se cuidan después del trasplante. Los nuestros jamás se van a cuidar. Es un desastre. No vas a chuparle, dicen, y al día siguiente empiezan a beber. Bien. Finalmente, el 2005 realizan un trasplante parcial de cara. Los cirujanos franceses. Para esto hay que ver nada más una película. ¿Han visto la cara? Cara contra cara, ¿no? Hay una película donde a un mafioso le cambian la cara, ¿no? Le ponen de un cuerpo toda la cara, ¿no? Cambia perfectamente, claro. Y es exitosa el trasplante, ¿no? Y así, ahí podemos ver detalles del trasplante de cara. Les convino a que vean la película esa, que ahora se puede buscar en internet fácilmente. Nos avisa si encuentran, Luis. Bien, digamos, la Segunda Guerra Mundial provocó un acelerado desarrollo de la técnica en general y con ella de la cirugía. Se produjo un espectacular progreso en todos los campos de la cirugía, como ejemplo el desarrollo de la neurocirugía,
hacían cirugía cardíaca, la circulación extracorpórea. En la década de los años 60 se creía que el poder de la medicina llegaría a ser infinito. Aquí hay un bonito detalle. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce la guerra de Vietnam. ¿Han escuchado algo de la guerra de Vietnam? Y donde Vietnam del Norte con Vietnam del Sur se agarran a balazo limpio, ¿no? Y luego entonces Estados Unidos queda con Vietnam del Sur y la Unión Soviética queda con Vietnam del Norte. Y a través de esto se arma una gran guerra entre los dos Vietnam, entre hermanos prácticamente, ¿no? Entre hermanos. Es como actualmente está por suceder entre Corea del Norte y Corea del Sur. Exactamente igual. Un poquito más ya se van a agarrar, ¿entienden? Entonces, y eso ya sucedió entonces con Vietnam. Hay un libro que se llama Medical American Hospital, se llama, ¿no? En ese libro narran cómo los médicos recién egresados son obligados a ir a la guerra del Vietnam para servir como médicos. Recién egresados a la guerra, ¿entienden? Terrible. Entonces, están yendo en el avión, porque nosotros, los antiguos, que estaban los médicos antiguos, en un hospital de campaña se llama, que lo arman, ¿no? De 2 pisos armaron un hospital para operar a los heridos y no perder, no perder soldados, ¿no? Y los operaban allí de todo. Eran súper cirujanos. Entonces, había un médico en el avión ya nomás, ¿no? Era muy audaz, ¿no? Empezó a preguntarle, ¿qué especialidad hacer vos? Y le decía, yo voy a ser anestesiólogo. Yo quería ser anestesiólogo. ¿Tú qué querías hacer? Cirugía cardíaca, tú neurocirugía, tú traumatología, tú urología, así, todos ellos. Bueno, entonces él dice, yo quería ser cirujano general, cirujano de abdomen. Bien. Entonces, él dice, cuando ya llega a la zona de tierra de Vietnam, todo el territorio de la Vietnam del Sur, dice, y ven 2 helicópteros, ¿no? Que están llegando con heridos graves. Y los que estaban saliendo ya querían mandarse a cambiar, porque ya quedaron 4 años, creo, ahí, ¿no? Ya querían salir, estaban locos de salir. 4 años salieron nuevamente a la vida normal. Estaban enloqueciendo. Entonces, estos que estaban yendo belitos, jovencitos, los médicos, entonces aquel tipo que les preguntó, ya saben, ya tienen la especialidad que me han dicho, así les dice. Entonces, solo por decir, yo quiero ser neurocirujano, ya era neurocirujano. Todos los pacientes neurocirugía se la pasaban para que fueran, ¿no? Y los pobres, algunos que se sentían con miedo, todos no podían, pero los demás les ayudaban, ¿no? A veces me veían sus atlas, sus libros, cuál es el próximo paso de la cirugía, ¿no? Ese tipo de cosas están narradas en ese libro que les he dicho, que es de la guerra de Vietnam, ¿no? American Medical Hospital. Si buscan ese libro, me avisan. He leído, había el primer libro en español, es un libraco así, ¿ves? Entonces, he leído y no he parado hasta terminar ese libro. Nunca he leído de esa manera ningún libro. Pero era tan interesante, ¿no? Tan interesante, que a veces me hacían reír, ¿no? Mucho. Yo leía a las 2 de la mañana, estaba leyendo el libro y seguía contento de leer y reía, me mataba de risa. Y su dormitorio de mis padres era a mi lado, en otro cuarto. Y después, mis papás habían conjeturado que los cariños estaban de tanto estudiar, empezaban a conjeturar, ¿no? Claro, yo me mataba de risa, ¿no?
carcajadas, y hacían cosas así como para reír. Era un hermoso libro. Siempre estaba ahí perdido un libro. Nunca hay que estar con eso. ¿Entiende? Bien. Vamos a ver. La década de los 80 se caracterizó por la entrada al mundo de la cibernética, de la medicina de los ordenadores, las computadoras, con apoyo diagnóstico extraordinario, TAC, resonancia magnética, etc. Importante para la toma de decisiones los sistemas expertos, medicina basada en la evidencia, experiencia acumulada en los bancos de datos. En la década de los 90 se entra en lo que se denomina la era del recambio de órganos. El despegue de las técnicas de trasplante de órganos comienza en la década anterior. Con la aparición de la ciclosporina, mejoraron extraordinariamente la supervivencia en los trasplantes renal y hepático. La ciclosporina es considerado como el medicamento que evita el rechazo de los trasplantes, ¿no? ¿Sabían que ya han hecho el trasplante del cerebro? Ya han hecho. Absolutamente han hecho 3 trasplantes. Una terrible cosa. No ha dado éxito, no han recuperado nada de las funciones. O sea, por eso, cuando hay isquemia, falta de irrigación del cerebro, por 4 minutos, tienen coma para sí. No se recupera. El corazón dura un poquito más, 6 minutos hasta 7 minutos. 5 horas. Para resucitarlo, ponemos una mente a la cura. Pero el paro central respiratorio es muerte inminente, no hay forma de recuperarlo. Con la aparición de la ciclosporina, entonces, mejoraron extraordinariamente la supervivencia en los trasplantes renal y hepáticos, en todos los trasplantes en general. El cirujano actual llega al proceso de superespecialización y estos no quieren abandonar el cuerpo de doctrina de donde procede ni olvidan los conocimientos básicos de su especialidad. Actualmente los cirujanos estamos presenciando la revolución más importante de la cirugía en toda su historia. La llegada de la informática permitió el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. La realidad virtual y la simulación están invadiendo las salas de cirugía y han cambiado completamente la forma de entrenamiento quirúrgico. Los robots pueden ser aliados del cirujano que permiten alcanzar objetivos jamás imaginados. A este caso les puedo decir que tengo pesimismo en eso, porque en mi libro, Cirugía con Papa Azul, al libro de 2010 o 12, coloqué un capítulo que se llama Trasplantes de órganos, que tenía toda la técnica de cirugía de los trasplantes, incluido la cirugía de robótica. Cirugía robótica no salía en ese número, lo he sacado todo. La próxima edición de mi libro lo he sacado los trasplantes y la cirugía robótica. Entonces, no es posible, ¿no?, de que los gobiernos no nos ayuden a avanzar más en cirugía robótica, ¿no? Entonces, es el único país que se ha estancado. Paraguay tiene robots, Chile tiene robots, Brasil tiene robots, ¿no? Los países más pequeños, Perú tiene robots, Ecuador tiene robots, Colombia, ¿no? Todos los países tienen, menos Bolivia. Eso no está bien. Me dio bronca y lo saqué todo del libro, ¿no? Entonces, tal vez más adelante pueda volver a poner. Digamos, la telemedicina, que es prestación de prácticas médicas